pregunta. Vean ustedes, ¿cuántos de repente no se les da un calambrito ahí en las piernas? Y uno dice, no puedo ni caminar, ¿qué es este dolor? Y cuando se sienta y reposa, el dolor pasa. ¿Sabe usted qué puede deberse? A la grasita que tenemos ahí por las venas. Vamos a ver todo este tema con el vascular periférico, con el experto, el doctor Jorge Chavarría. Siempre es un placer, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias. Doctor, ¿hasta qué punto, verdad? Porque hay tantas personas que se quejan verdaderamente de ese dolor en las piernas que uno literalmente, así, porfa, abra la cámara, literalmente tiene que sentarse porque no tolera el dolor. Claro. Aquí vamos a cambiar un poquito el chip, que siempre hablamos mucho del problema venoso, y ahora nos vamos con un problema arterial. Nosotros tenemos en el árbol circulatorio lo que son las arterias y lo que son las venas. Están comunicadas, pero las dos funcionan de manera diferente. Las arterias son las que nos llevan nuestra gasolina a todos los tejidos. ¿Cuál es nuestra gasolina? El oxígeno. Entonces nosotros ocupamos distribuir oxígeno a todo el cuerpo. El oxígeno entra por los pulmones y la sangre lo que hace es distribuir este oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen que está acá, esto es una arteria y el flujo de sangre es el que viene de arriba para abajo. Entonces, el corazón bombea la sangre y esta sangre llega a todos los tejidos del pie y entonces en este punto es donde, disculpa, aquí se corrió un toquecito. A ver. Ya está. Ahí está, póngase grande. Ahí está. Entonces, en este punto es donde la sangre baja y llega directamente a los pies. Y como te decía o te explicaba, el problema aquí es que cuando hay una obstrucción, nosotros vemos este depósito de grasa en las arterias. ¿Y esto por qué se da? Tiene varios factores. Principalmente tiene un factor genético, que este factor genético lo que hace es que vos ya naces predispuesta genéticamente a acumular cierta cantidad de grasa en tus arterias, y aparte de eso vienen otros factores, tanto congénitos como adquiridos. En otras palabras, vos traes ya, aparte de tu predisposición genética, otros que adquieres con el tiempo, como cuáles: la obesidad, el sedentarismo, el fumado, la presión alta, el colesterol alto. Todo esto va generando que nuestras arterias acumulen cantidades de grasa dentro de las arterias. ¿Y qué pasa? Que el flujo de sangre, como dijimos, que venía de arriba para abajo, esta obstrucción que vamos a tener acá va a evitar que la sangre pase. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una obstrucción a este nivel... O sea, perdón, aquí se forma una placa que no deja que pase... Que no deja, poco a poco, o sea, esta placa generalmente es evolución por años. Exacto, es por años que se va obstruyendo ese paso. Correcto, poco a poco, o sea, esto no es una obstrucción súbita, sino que es poco a poco. Entonces, como va haciendo poco a poco, los síntomas ahí donde se van mencionando, ¿como cuál? Por eso es que la persona, como bien vos lo decías, empieza a caminar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos ejercicio? ¿Por qué se nos acelera el corazón? Porque ocupamos que le llegue más cantidad de oxígeno a los tejidos. Si nosotros bombeamos más sangre, pero hay una obstrucción, la cantidad de sangre que está llegando al pie es menor. Entonces, al ser menor, usted, al hacer ejercicio, aumentás la demanda de oxígeno, pero disminuís el aporte. En otras palabras, ocupás más, pero disminuís la cantidad que te está llegando. Ahora, esta placa de la cual estamos hablando y que vemos aquí, ¿qué es? ¿De qué se forma? ¿Verdad? Claro, como te decía, esto en general es una acumulación principalmente de lo que son lípidos, colesterol, o sea, toda esta grasa que nosotros tenemos circundando en el cuerpo, generalmente a través de un factor, como te decía, desde nacimiento tenemos una predisposición para que esto empeore. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es, o sea, el cuerpo de nosotros lo que hace es acumular esta grasa dentro de las arterias desde el punto de vista desde nacimiento, como te decía, con cierta predisposición y con ciertos factores de riesgo, y lamentablemente esto se puede dar en todo el árbol cardiovascular. O sea, recordemos que el corazón, que es el que está bombeando, también está conectado a todas nuestras arterias. Entonces, desde el corazón hasta cualquier parte de nuestras arterias puede depositar esta grasa. Ahora, si está pasando en una arteria, puede estar pasando en otras también. Claro, nosotros hablamos de, por ejemplo, cuando hay enfermedad del corazón, esto mismo es lo que pasa en las arterias del corazón y por eso es que hay infartos en el corazón. Cuando el corazón está afectado, hasta un 60% de los pacientes tienen enfermedad arterial periférica, que es esto que nosotros estamos viendo. En otras palabras, si usted tiene ya documentado una enfermedad del corazón, tiene un 60% de probabilidades de tener esto en las arterias de sus piernas. Entonces,
Al tener acumulado también sangre, grasa en las arterias de su corazón y en las arterias de sus piernas, entonces esto es lo que nos disminuye lo que es el flujo de sangre que viene de arriba para abajo, y por eso es que bloquea, en esta parte se bloquea, disminuye el flujo y no llega suficiente sangre. Ahora, pero eso da alguna alerta, es decir, se refleja, digamos, si yo tengo, no sé, a qué altura es más o menos que pasa, o si pasa a cualquier altura de la pierna, Claro. y si al pasar, ¿verdad?, se refleja en la piel, o básicamente no veo por fuera nada, doctor. Claro, nosotros podemos tener diferentes niveles. Si nosotros lo vemos, aquí está la rodilla, entonces nosotros podríamos decir que esto pasa por debajo de la rodilla, por arriba de la rodilla e inclusive por arriba de la ingle. Entonces, dependiendo del segmento donde esté afectado, así va a ser los síntomas. Generalmente esto se manifiesta por un síntoma que se llama claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? Básicamente, cuando vos empezás a caminar y aumenta la demanda metabólica del oxígeno y el oxígeno es insuficiente, te arratonás. Entonces es las personas que caminan 100, 200 metros y te dicen, me arratoné, me tengo que detener porque estoy arratonado, porque no me está llegando suficiente oxígeno, y al no llegar suficiente oxígeno, se arratona y tiene que detenerse. Ahora, el dolor pasa y después de eso vuelve a caminar, camina otros 200 metros y otra vez tiene que detenerse. Entonces, eso es el síntoma sugestivo, perdón. Y nada más para decirte, digamos, dependiendo de la zona afectada, por ejemplo, si la zona afectada es debajo de la rodilla, generalmente es la pantorrilla lo que duele. En los ratones, donde duele. En los ratones. Pero si es más arriba, ese dolor puede venir inclusive desde la nalga hasta toda la pierna. Entonces, muchas veces se confunde, que ese es el problema, que muchas veces estos pacientes se confunden con lo que llaman la ciática. Entonces, el paciente la que le dice, se nos clava por aquí, se nos va hacia la pierna. Entonces, mucha gente piensa que lo que tiene es una ciática y lo que tiene es un problema de esta índole. ¿Por qué? Porque entonces, si tenemos una afección hacia arriba, entonces el problema es que el dolor va a empezar hacia toda la nalga y hacia toda la pierna y puede simular lo que es la famosa lumbociática, que es lo que los pacientes se quejan. Claro. Lo que pasa es que en estos casos, como te decía, también hay que aplicarlo a los factores de riesgo. Por ejemplo, debajo de la rodilla principalmente van a estar afectados los pacientes con diabetes mellitus. Pero los pacientes que tienen enfermedad proximal, en otras palabras, de aorta y de la ilíaca, que es los que les viene hacia el glúteo, también pueden ser diabéticos, pero el principal factor a ese nivel es el tabaquismo. Ahora, entonces, hay una el tabaquismo... en esto, ¿verdad? Hay una consulta de nuestro público hace rato que están diciendo que si el hecho de tener colesterol alto puede repercutir en esto, ¿o son cosas diferentes? No, sí, claro que puede repercutir, pero ahí es donde viene la otra parte. Genéticamente hay personas que pueden tener colesterol alto toda su vida que no lo van a depositar tanto, van a depositar poco. Pero hay personas que tienen un poco alto el colesterol o tienen muy alto el colesterol y genéticamente vienen predispuestos a acumular más grasa de eso en la sangre. Entonces, eso es, como yo siempre les explico a las personas, si vos tenés familiares que se han infartado jóvenes me refiero menores de 60 años, es personas que tienen predisposición para acumular grasa en las arterias. Entonces, esos son los que todavía hay que ponerles más atención de tener mejor control de sus lípidos, mejor control de su grasa o colesterol en la sangre para evitar esto, que no pueden fumar y demás. Claro. Y hay otros que, como te digo, más bien usted dirá, como usted siempre dirá a la gente que dice, es que yo tenía un abuelo que fumaba, que tomaba, que comía chicharrones y llegó a los 90 años y nunca se infartó. Es porque genéticamente tiene una buena predisposición a no acumular tanta grasa dentro de las arterias. Ahora, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, sí tiene esta condición, ¿verdad? Como usted decía, pero se empieza a ejercitar, ¿verdad? Y empieza a hacer ejercicio. ¿Hay algún inconveniente? No, todo lo contrario. Más bien, digamos, viendo este esquema, y vamos a ver un ejemplo, como vemos ¿qué es eso? Lo que yo te decía, esto es una arteria, o sea, esto es una arteria sana, normal, y esto es una arteria con la placa aterosclerótica. Si nosotros agarramos esta placa y disminuimos, o sea, la obstruimos por completo, para que esto pase ha pasado años. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo como tal tiene la ventaja que busca, si él siente, o sea, el cuerpo de manera automática, eso nosotros no lo decidimos, puede pasar por ahí. Siente que la sangre no puede pasar por ahí, entonces si nosotros tenemos una obstrucción a este nivel y poco a poco se va desarrollando, el cuerpo empieza a desarrollar o a formar unos vasitos pequeños que se llama circulación colateral,
que lo que hace es como brincarse este segmento. Entonces la sangre empieza a pasar. Tan inteligente. Exacto. Sí. Entonces la sangre empieza a pasar por esta circulación colateral, pero jamás va a ser En la cantidad óptima claro, para mantener. Entonces esto genera síntomas, Ajá. pero, o sea, el paciente va a tener síntomas, pero su pierna no la va a perder de manera inmediata. Tiene tiempo de reaccionar. Tiene tiempo de reaccionar. Ok, esta claudicación intermitente, entonces, ¿cómo la trataríamos en el momento que está pasando esto, verdad? Y que tenemos ese tiempo, ¿cómo es que se puede abordar este tema, doctor? Claro, la claudicación intermitente, bueno, esto es parte del tratamiento ya quirúrgico, que ahorita vamos a hablar de eso, pero antes de operar a un paciente para limpiarle sus arterias, porque nosotros lo que hacemos es operar para limpiar las arterias, pero para que llegue a este punto primero tuvo que haber pasado por un tratamiento. Y el tratamiento principalmente obviamente es quitar un poco los factores de riesgo. Claro. ¿Cuáles son? Dejar de fumar, tratar de hacer un poco de ejercicio, comer una vida saludable y mantener bien sus enfermedades crónicas compensadas, llámese presión alta, colesterol y diabetes. Correcto. Entonces, si lleva un buen control, lo que nosotros buscamos, como les dije ahora, es que esa circulación colateral más bien aumente, tenga más circulación colateral y no tengamos que operar al paciente. Pero si esta circulación colateral del todo no es suficiente y tenemos que limpiar las arterias, entonces llegamos a puntos como estos, que hay varias formas de hacerlo. Esto es una forma, que es lo que nosotros llamamos los famosos stents o cateterismos. Los mismos cateterismos que se hacen al corazón, nosotros los hacemos a las piernas. Entonces, nosotros lo que hacemos es meternos y a través de unos balones o unos stents, que son estos resortes que uno le dice a la gente, esta placa aterosclerótica que está acá, entonces lo que nosotros hacemos es aplastarla contra la pared de la arteria junto con el stent, y entonces el flujo de sangre empieza a pasar dentro del stent, y por decirlo así, es como que nosotros pusiéramos un puente, quitáramos completamente la obstrucción y la sangre empieza a pasar. ¿Por qué no se hace a todo el mundo? Porque esto como tal es un procedimiento que también tiene sus fallos y también tiene su vida media. O sea, lo mejor para nosotros es lo de nosotros mismos. Entonces, mientras usted tenga sus arterias sanas, siempre va a ser lo mejor. Pero cuando nosotros operamos, esto se puede llegar a tapar en el futuro. Y en algunos casos, cuando, digamos, no está indicado lo que es la parte endovascular, hacemos un bypass, que un bypass básicamente es un tipo de puente que nosotros lo que hacemos es poner otra vena y entonces conectamos esto con esto. Digamos que aquí estuviera obstruido, entonces si toda esta parte está obstruida, la sangre como tal viene por acá y más bien viaja por un puente que nosotros hacemos por cirugía y luego agarra para acá. Pero como dijimos, igual que estos procedimientos, lamentablemente pueden ser, se pueden tapar. Entonces, para ponértelo en esquema, si nosotros tenemos una arteria, digamos que tenemos este flujo acá y tenemos una obstrucción completa de esta zona de acá y la circulación colateral no es la suficiente, entonces nosotros, por medio de cirugía, lo que hacemos es conectar una vena de aquí, que nos llegue acá, digamos una vena que es así, entonces el flujo de sangre viene por acá, pasa por acá, se brinca este segmento y le sigue llevando sangre a la pierna. Entonces, todos esos procedimientos son los que nosotros hacemos, pero no es que porque usted tenga la grasa ya hay que hacerlo, no. Primero tenemos que ir paso a paso hasta que el último procedimiento que nosotros hacemos es algo similar a esto para preservar ya lo que es la pierna. Sí, claro. Pero lo ideal es que el paciente primero empiece por dejar de fumar, cuidarse con su diabetes, su presión alta, hacer ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Como yo le explico a la gente, la circulación es como un músculo. Si usted la estimula, el músculo funciona, la circulación también. Entonces, si usted el ejercicio lo que hace es estimular a que su cuerpo trate de llevar más sangre por esta obstrucción, entonces el cuerpo empieza a desarrollar más circulación colateral que viene, o sea, esos canalitos, y entonces al final de cuentas puede ser que no ocupe esta cirugía. Pero si la persona no camina, se acuesta, el cuerpo no siente la necesidad de hacer estos canales. Y al no sentir esa necesidad, simplemente lo poquito que tiene se va tapando hasta el punto que nosotros tenemos que operar o pone en riesgo la pierna de la persona. Excelente información, doctor. Clarísimo nos quedó, herramientas y podemos solucionar, que es lo más importante, cuidarnos. Muchísimas gracias, muchas doctor, gracias como por la siempre. invitación.